Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Fue un crimen macabro, el de una niña de 1 año y 11 meses maltratada, con huellas de abuso y asesinada presuntamente por su padre. Es lo que desató la indignación de la comunidad local en Puerto Montt, pero también de todo Chile. Y es lo que motivó una manifestación en las calles y en las redes sociales exigiendo una ley Sofía en su honor. Esto con el objetivo de endurecer las penas para proteger de mejor modo a los menores de edad. En ese marco es que reflotó la idea de reponer la pena de muerte. Queremos analizar este tema, ver qué es lo que pasa con nuestra normativa, cómo proteger de mejor modo a los menores de edad, y va a ser por lo tanto el tema central de nuestro debate aquí en Vía Pública. Y tenemos una pregunta también para que ustedes puedan participar y votar en nuestra página de Facebook de 24horas.cl, ligada por supuesto a este tema. El asesinato de Sofía en Puerto Montt reavivó este debate por la pena de muerte. ¿Compartes la discusión? ¿Crees que es necesario hacerla? ¿Sí o no? Están las alternativas para que votes y al término del Vía Pública vamos a estar revisando los resultados de esa encuesta. Pero veamos cuáles han sido los temas que han estado marcando esta jornada. En el retorno del general director Bruno Villalobos al país, aseguró que se le pidió celeridad para esclarecer la polémica por la supuesta manipulación de pruebas en la Operación Huracán y recibió además el respaldo del gobierno. La Cancillería suspendió de forma indefinida la participación de Chile en el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición. Piden condiciones para realizar elecciones conforme a estándares internacionales. Y en el marco de la preparación del equipo chileno para enfrentar a Ecuador por la Copa Davis, Marcelo Ríos insultó a la prensa. En lo deportivo, Nicolás Yarri y Gonzalo Lama serán los ciclistas. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato con el debate aquí en Vía Pública. ¿Podría reimplantarse la pena de muerte en Chile? Una condena derogada, pero que la Constitución como posibilidad sigue existiendo. Es una pregunta que ha vuelto a rondar luego de este brutal crimen de la pequeña Sofía en Puerto Montt. Una ley que endurezca estas penas y para este tipo de violadores no hayan juicio, no haya nada y sean condenados, porque las pericias están, los hechos hablan por sí solos. Esta bestia, que no sé cómo decirle, torturaba a su hija en el baño mientras su madre, esa pendeja de 19 años, estaba al lado. ¿Me entiendes? O sea, tú también tienes que entender el dolor de todas estas mujeres, entiendo el dolor de toda esta región. Alejandra entrega su emocionado testimonio afuera de un tribunal en Puerto Montt, hasta donde se trasladó 950 kilómetros al sur de donde vive, en Rancagua, donde fundó una ONG que defiende a los niños del abuso y el maltrato infantil. La mueve la horrible muerte de una lactante de 1 año 11 meses, la pequeña Sofía, torturada, aparentemente violentada sexualmente, con 25 laceraciones y quemaduras en el cuerpo, a manos de un parricida que sería su propio progenitor, tal como antes la movió el caso de Ismael López, brutalmente asesinado por su padrastro, al que la prensa denominó el Chacal de San Bernardo. Noticia que pasó desapercibida mientras todos celebrábamos en Chile la Copa América y que ella empezó a viralizar hasta dar vida a su fundación. Murió en el abandono total, solamente mirándole los ojos a sus 2 hermanos, y ahí me va a dar un poquito de pena. Ismael fue torturado, fue violado por objetos, en su cuerpo se encontraron 2 gramos de cocaína, fue golpeado con palos y botellas. No le bastó haber hecho todo esto, lo mete en la ducha de agua fría 24 horas. Él duró 24 horas y todo en vista de sus hermanitos de 3 años, de 6 y su hermano en ese entonces que tenía 11 años. Casos horrorosos y estremecedores como estos se reavivan cada cierto tiempo el clamor por la pena de muerte en Chile, castigo al que la fundadora de la ONG no parece tan ajena, sobre todo en un país donde nada parece 100% efectivo, ni la cadena perpetua ni las cautelares. El parricida tenía un nutrido prontuario por violencia intrafamiliar, lo mismo que lo termina condenando finalmente, además de una tipología, dice Alejandra, que poco o nada tiene de rehabilitable. No, para ellos no existe. Para un violador, para un abusador de niños, para un pedófilo, no hay rehabilitación alguna y está comprobado, porque son patrones de conducta que ellos repiten.
Esta es la recreación que hizo TVN del último fusilamiento que hubo en Chile. Por estas mismas fechas, a fines de enero, hace 33 años, los psicópatas de Viña, los últimos condenados a la pena capital. En nuestra legislación la pena de muerte todavía existe en el Código de Justicia Militar. Está mencionada en la Constitución, está mencionada respecto a los quórum. Chile ha firmado tratados internacionales que establecen que no se puede aplicar o que no se debiese aplicar. Significaría que Chile tendría que desconocer esos tratados internacionales. Pero lo que sí se puede argumentar favorablemente es que la pena de muerte hoy día no es una pena que está totalmente extirpada o borrada en la legislación chilena, porque si uno ve hay elementos que todavía existen. Hashtag que se pudra en la cárcel, Gary Medel se sumó al coro general de condena. No más maltratos, no más niños muertos, grita otro de los referentes de La Roja, nuestro arquero y capitán Claudio Bravo, totalmente en sintonía, la calle con ellos. La maldad que hacen con los niños menores de edad, la guagüita, todo eso, estoy de acuerdo que sí está la pena de muerte. Cuestiones de asesinatos en serie, de violaciones, reincidentes, pienso que sí. Por eso te digo, un delito que destruya mucho una familia, yo creo que debe merecer una pena muy fuerte. La pena de muerte, si es la última instancia, yo creo que sí. Hoy día la reinserción es bastante complicada y bajo ningún contexto apoyaría una pena de muerte en el Chile de hoy. Y porque está demostrado internacionalmente que nos ayuda a disminuir los índices de delincuencia. La pequeña Sofía vino al mundo solamente a sufrir y alcanzó a acompañarnos 1 año y 11 meses. La pregunta es por qué no la acompañamos a ella. ¿Dónde estuvo la sociedad, el resto de su familia ausente, la contención necesaria, la justicia que advirtiera el peligro que ya representaba su padre, Francisco Ríos, con antecedentes violentos? La Corte de Apelaciones de Puerto Montt pidió resguardo para los fiscales, los acusadores, los defensores y por supuesto el imputado. Todos son culpables, gritaba la gente afuera de un tribunal de garantía. Y es que el sistema acá garantizó muchas cosas, menos la integridad de la más débil de la historia, en cuyo nombre hoy se pide una ley dura y ejemplar. Sí, es un tema muy dramático y por eso amerita tratarlo en profundidad acá en el debate de Vía Pública. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta noche. Jaime Winter, quien es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile. Jaime, gracias por acompañarnos acá. Gracias por la invitación. Jorge Escudero, quien es coordinador de protección de la niñez de World Vision. Muchas gracias por acompañarnos también, Jorge. Patricia. Y Claudia Díez, quien es directora de la Fundación Miles. Claudia, también, gracias por estar aquí esta noche. Gracias por la invitación. Veíamos ahí lo que ha pasado en estos días, la indignación, la molestia, la frustración de mucha gente que han llamado también a manifestarse, que han expresado en las redes sociales y donde ha aparecido esta idea de reponer la pena de muerte. Antes de abordar directamente esa posibilidad, me gustaría saber cuál es el análisis que hacen ustedes respecto a la normativa actual. ¿Qué tanto protege a los niños, a las niñas de situaciones de violencia como la que estamos viendo? ¿Cuánto realmente las protege efectivamente? Claudia. A ver, yo creo que lo primero que hay que decir que esto es brutal. No hay pocas palabras para expresar el sentimiento y que además se nota en el video, en la demostración en la calle, ¿no? Lo que hay es rabia, es pena, es dolor y es comprensible además, ¿no? Es comprensible incluso que la gente se manifieste así, porque el dolor es brutal. Y yo creo que eso, no solamente con el caso de Sofía, sino que son con muchos casos que han habido en Chile, los casos de Sename, otros casos que han sido como emblemáticos, donde nos vemos enfrentados justamente a ver que nuestras niñas, nuestros niños son brutalmente golpeados, asesinados en manos de padres, de madres, principalmente de padres, ¿no? Y eso nos lleva a plantear el nivel de violencia. Y en este caso no puedo dejar de asociarlo al nivel de violencia de género, ¿no? Que hoy día las niñas son mucho más violentadas que los niños a nivel mundial y también particularmente en Chile. Y yo creo que nos vuelve a estremecer, ¿no? Y esto es cada cierto tiempo. Y nos estremece más en el marco de personas que son los victimarios que tienen antecedentes, ¿no? Que no son, en general, no son personas que anden por la calle caminando por la vida. En general, no digo siempre cuestiones particulares, son personas que o han cometido violencia de género y que por lo tanto
aquí el tema de las medidas cautelares, nuevamente entramos a ese ámbito que todavía, bueno, aquí hay abogados que puedes hablar más. Que en ese caso puntual, lo veíamos en la nota, está el reclamo, de que el presunto responsable tenía antecedentes. Por lo tanto, ¿se podría haber hecho algo antes, previo, para que no terminara? Yo creo que el Estado chileno está llegando tarde. Yo creo que la justicia está llegando tarde y la sensación que hay en términos de opinión pública, no más allá de cómo están funcionando las instituciones, es que hay impunidad, de que vivimos en una sociedad muy violenta y que estos casos lo que hacen es estremecer y que felizmente los medios de comunicación lo ponen, ¿no? Entonces creo que son muchas variables, pero decir el Estado está llegando tarde. ¿Tiene que ver con el sistema en general que está llegando tarde, que no está actuando de manera eficiente? Lo digo pensando en qué habría pasado si aquí efectivamente se tomaban medidas. Tal vez lo que iba a pasar con ella era que iba a terminar en un centro del Sename. A ver, y efectivamente, qué bueno que partimos así la discusión, porque creo que es muy importante enfocarlo correctamente. Me parece muy importante lo que dice Claudia, que es muy comprensible, ¿no? Y aunque uno esté en contra de la pena de muerte, uno empatiza con la gente que está pidiendo eso. ¿Y por qué? Esto es un típico caso de lo que se llama la hipertrofia compensatoria. Que es cierto que crece mucho un órgano porque otro no se ha desarrollado. ¿Qué es lo que pasa? Aquí está fallando todo lo que pasa antes de que se produzca esa muerte, ¿no? No es extraño que esta rabia, ¿no? que estas manifestaciones se produzcan en un momento en que hay cuestionamientos por el Sename, que hay cuestionamientos por la violencia de género, que hay cuestionamientos por la violencia, en general por el tratamiento que hay de la violencia interfamiliar. El Estado no está llegando en muchos ámbitos que no tienen nada que ver con el momento mismo en que se produce el parricidio. Pero ¿qué es lo que pasa? Es muy difícil salir a la calle a gritar, bueno, hay que preocuparse de resolver la situación del Sename, tenemos que preocuparnos de la violencia de género a fondo, realmente y con seriedad. Eso no se puede. Entonces hay que enfocarlo en una cosa muy simple y la cosa generalmente más simple es aumento de pena. Aumentemos las penas, subamos las penas. Entonces vamos a discutir sobre la pena de muerte, ¿no? Pero yo creo que ese no es el problema que se está discutiendo acá, sino que es la hipertrofia compensatoria. Es la forma en que se expresa todas las carencias, toda la vulnerabilidad que hay en la infancia chilena hoy en día. Es algo que va más allá de las penas. ¿Coincides tú, Jorge? Exacto. Yo efectivamente coincido con Jaime y con Claudia en que, bueno, hay aspectos de nuestra sociedad que lamentablemente validan las situaciones maltratadoras y en ese caso los niños son quienes habitualmente se ven expuestos a situaciones altamente vulnerables. Vivimos lamentablemente en una sociedad que se basa dentro de una cultura que es adultista. Y en ese sentido, en esta cultura, de forma lamentable, nos hemos permitido tratar a los niños como jamás permitiríamos que se nos tratara a nosotros. Y en ese sentido, a veces hay ejemplos tan pequeños como, no sé, yo diría, permitiríamos que nuestro jefe nos pegue una cachetada porque hicimos mal un trabajo, por ejemplo. Y si nuestro jefe nos dice, mira, te pegué porque quiero lo mejor para ti, porque quiero que progreses, que seas obediente, que aprendas. Aquí decimos que no y probablemente sus casas también el público dice que no, pero sí a veces hemos escuchado que está bien pegarle una cachetada a tu hijo, a tu hija, una palmada, aunque esté con pañal porque no le va a doler, porque eso le va a enseñar a ser más obediente, pensando que la obediencia es un valor imprescindible en la crianza y de alguna manera se van validando cierto tipo de malos tratos hacia los niños, teniéndolos como principal referente de situaciones que pueden ser vulneradoras, porque los niños, como probablemente no se dan cuenta, entre comillas, de lo que está pasando, probablemente son fácilmente manipulables. Hay creencias negativas respecto de la infancia que lamentablemente perpetúan este tipo de prácticas y que lamentablemente vemos la punta del iceberg a través de situaciones tormentosas y muy tristes como la que está pasando ahora. Pero es muy probable que en este momento un niño o una niña también esté siendo maltratado o maltratada con palabras, con descalificaciones, con humillaciones, y todos somos parte de advertir ese tipo de situaciones. Yo pensaba en algún momento, ¿habrá habido algún vecino que escuchó llorar a la bebé, por ejemplo? Alguien que se dio cuenta de que en la casa había poca higiene, que no se veía bien ese hogar. Probablemente sí habían situaciones, pero lo que suele suceder dentro de algunas familias es que mejor yo no voy a decir nada porque esta familia es tan conflictiva que mejor no me voy a meter, no voy a denunciar. Entonces, de alguna manera, todos somos parte, de alguna manera, de cambiar la forma en la que concebimos la infancia. Es muy importante considerar lo que dice Jorge, porque en muchos de estos casos, estos crímenes atroces, la forma de enfrentarlos no es el intento de prevenir ese crimen mismo, digamos.
Una política para prevenir el parricidio no sirve demasiado. Una política que esté enfocada solamente, por ejemplo, aprovechando que está la Claudia acá, para prevenir el femicidio no sirve demasiado. Lo que necesitamos es prevenir la violencia de género, es prevenir la violencia contra... es llegar antes, ¿no? Y preocuparnos de los síntomas que son anteriores a que finalmente esto desencadene en un homicidio, en un femicidio, en un parricidio. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo, pero sí me parece que hay que dar señales fuertes, ¿no? Yo creo que la sensación de impunidad que hay con estos casos, y vuelvo a traer a colación el tema del Sename, porque en total, y si no me equivoco, y me corrigen las cifras, pero si tenemos 1000 niños muertos en total, entre todos los informes y las investigaciones que hubo, a mí me parece que no se ha hecho lo suficiente para decir basta con eso, ¿no? Y yo creo que tienen que haber medidas ejemplificadoras. Claro, que aquí lo que aparece como medida ejemplificadora, lo que está pidiendo la gente es la pena de muerte, y evidentemente no estamos de acuerdo con la pena de muerte, pero entonces, ¿qué medida ejemplificadora damos para que esto pare, ¿no? Que no tiene que ver con... Yo entiendo, no estoy hablando de la violencia, pero tiene que haber justicia. Y aquí la sensación que hay es de injusticia. La pregunta es, uno podría decir, no, mira, no hay injusticia porque en realidad tenemos tantos casos y ha habido estas penas y estos son la gente que está cumpliendo las penas. Podríamos entregar la estadística. El problema es por qué está esa sensación de injusticia. ¿Qué nos pasa como sociedad, ¿no? Que sentimos que hay crímenes, hay femicidio, hay niños que han sido maltratados, hay niños que se han abusado, están todos los casos que han aparecido ahora de la Iglesia Católica y que van a seguir apareciendo porque se abrió un espacio. Están todas las campañas que se han hecho a nivel mundial con el Yo También, el Me Too, ¿no? De decir, mire, yo también fui abusada o yo también fui acosada. Entonces, estamos frente a una situación que es, hoy día se abrió, se acabó el silencio. Donde cosas que antes eran consideradas normales y ya... Y ahora hay una reflexión. Y en eso vamos a estar, conciencia de que no es así. Claro, vamos a estar por mucho tiempo y yo lo digo felizmente porque creo que es un cambio cultural muy, muy profundo, muy importante para una mejor convivencia, ¿no? Pero creo que también la justicia tiene que hacer acá. Sí. Y hoy día es que a propósito de una aclaración que hicimos como corporación y los tuiteros nos decían, sí, ok, estamos de acuerdo, pero entonces él va a estar 15 años y a los 15 años le van a dar 10 años por buena conducta, y a los 10 años le van a dar una salida y a los 10, y finalmente termina como en 3 años. Era un tuiter que decía que en el fondo daba cuenta de la impunidad. Y eso yo creo que ahí hay que manejarlo de tal manera que la gente sienta que hay justicia. Sí, quiero ir a ese punto, porque es cierto, lo que tú mencionas, el tema cultural, ciertas cosas que están normalizadas, ciertas actitudes de violencia, pero eso es un proceso que sabemos que toma tiempo y que, por supuesto, tiene que estar presente y hay que apuntar a él. Pero mientras, ¿qué pasa, por ejemplo, con el rol del Estado? Y aquí estoy pensando en términos generales, desde la justicia hasta lo que pasa con el Sename o con detectar a tiempo este tipo de situaciones y que se pueda hacer algo para evitarlo. Desde esa lógica, ¿dónde adviertes tú que están también las fallas? ¿Dónde habría que llevar o encaminar la discusión? Yo insisto que centrarlo en el problema penal no es lo más conveniente en estos casos. Entiendo lo que dice Claudia, ¿no? Y esta preocupación por cómo nuestro sistema de determinación de la pena permite la rebaja en grados, que hace muy difícil calcular previamente cuál va a ser la pena. Y que si a mí me preguntan, yo optaría por tener un nuevo Código Penal, principalmente por eso, por el sistema de determinación de la pena que tenemos. Pero en estos casos, nosotros tenemos en nuestro sistema una pena que es altísima y es gravísima y que de hecho es una pena que existe para el delito de parricidio, que es la pena de presidio perpetuo calificado. Cuando el 2001 se elimina de la legislación civil, que todavía se mantiene en el Código de Justicia Militar, se elimina la pena de muerte, hay una transacción y se reemplaza por una nueva pena, que es la pena de presidio perpetuo calificado. Esa pena, ¿cierto? Como su nombre lo indica, es perpetua, ¿no? Es decir, es para toda la vida, con la posibilidad de revisión recién después de 40 años, ¿no? Okay. Eso es un tiempo extensísimo. Yo personalmente me parece excesivo, pero es lo que tenemos, digamos, ¿no? Es lo que tenemos, son 40 años y se cumple. No hay ninguna posibilidad porque alguien decía, bueno, pero antes de los 40 recibe beneficios. No se puede. Es al menos 40 años, ¿no? Y por lo tanto eso significa que la persona que sale es una persona completamente distinta a la persona que encarcelamos. ¿Y eso en qué tipo de delitos? Por ejemplo, en este caso puntual, si se llega a comprobar que efectivamente es el padre. Está reservado para los delitos más graves. Estaría en esa categoría. Sí, hay que ver porque nuevamente entran a operar algunos elementos de determinación de la pena, pero es la pena que podría obtener, ¿no? Ya, pero ¿qué podría incidir en que no obtenga esa pena?
Habría que ver si él tiene antecedentes, pero entonces seguramente, pero si no lo tuviera. Podría existir una rebaja de pena si es que no tuviera antecedentes, pero habría que ver el caso concreto, ¿no? Pero de todos modos, ¿cierto? Tenemos una pena de ese nivel de gravedad en el sistema. Y de hecho, yo escuché a la vocera de la ley Sofía, ¿no? Y que ella decía que entendía la imposibilidad de reponer la pena de muerte. Entonces, que lo que ella está pidiendo es que la pena de presidio perpetuo calificado, que en la pena de presidio perpetuo calificado se aumentara el mínimo de 40 a 60 años. Por lo tanto, ¿cierto? Reconocía que esta era una pena de cierta intensidad, pero que le parecía necesario hacerla más intensa. Podemos discutir la pertinencia, ¿no? de ese aumento, si tiene sentido o no. Pero, nuevamente, el problema yo creo que no está en lo penal. Tenemos una pena suficientemente alta, suficientemente grave, que expresa el descontento. Pero sí, es que para pasar después a cuáles son esos otros temas, esos otros puntos que también inciden. ¿Concuerdan con que es suficiente esa pena? ¿Que eso es lo adecuado para este tipo de casos? Yo puedo salirme de acá, pero yo creo que es lo mínimo. A mí me parece que estamos hablando, en este caso, de una niña no solamente asesinada, sino que por el proceso que han contado los medios de comunicación, porque o sea, lo que salió es una niña que se le afectaron todos los órganos. Estamos hablando de tortura. Entonces, yo digo, a ver, si nosotros no ponemos pare a eso, ¿no? Y que estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime, decir, hay que tener medidas de prevención, campaña de prevención, tener espacios amigables desde los colegios, así como cultura cívica, que tampoco la hay en Chile, pero tener cultura no violenta. Totalmente de acuerdo con todo eso. El problema es que en ese cambio cultural, que ya empezó hace muchos años, mira, vamos en miles de niños muertos, ¿no? Y los datos que entregaba Branislav, el exdirector de INDH, con el informe, que son datos horrorosos respecto a cuántos niños y niñas abusadas. Entonces, creo que las penas son muy importantes, no creo que sea lo único, y podrán discutir todos los especialistas, decir si, bueno, 40, 45, 60, 65, ya 40 me parece que está bien, digamos, para una persona que ha cometido un asesinato de esta magnitud. Y eso no significa reponer la pena de muerte, sino que yo creo que lo que tiene que haber es justicia, que la gente sepa que no va a quedar impune, porque ahí lo que hay es rabia, es dolor, es pena, y hay una sensación de impunidad. ¿Y por qué sensación de impunidad? Creo, y esta es una hipótesis, es porque si vemos todo lo que ha ocurrido con algunos grupos de la Iglesia Católica, de la jerarquía de la Iglesia Católica, que han encubierto todo lo que han sido los abusos, que nos pasó estando el Papa acá, que pide perdón y después dice, no, bueno, pero en realidad muéstrenme las pruebas, la sensación que hay ahí es de impunidad frente a nuestros niños y nuestras niñas. Y por eso yo digo que entendiendo que ese no es el fin, aumentar a 100 años, sé que ahí no está la discusión, pero si nosotros estamos siempre con personeros los cuales tienen credibilidad, tienen legitimidad en un grupo social que es creyente, y sin embargo su propio líder desestima, ¿me entiendes? Y ahí hay un problema que estamos enfrentados en eso hoy día en la sociedad chilena, y por eso hay esa reacción. Claro, ¿no? Jorge, sí, preguntarte lo que está planteando Claudio, pero también sobre esto, el presidio perpetuo calificado para ese tipo de casos con una revisión a los 40 años, ¿te parece que es suficiente, que es efectivo también acá en nuestro país? Y bueno, concuerdo con Claudio, considero que es lo mínimo que se puede establecer. Efectivamente, cuando se habla desde el área psicológica, es muy reparador para una persona y para una sociedad saber que se hizo justicia cuando alguien pasó a llevar mis derechos, me humilló, me maltrató, vulneró mis derechos. En ese sentido se entiende la rabia, por ejemplo, de una sociedad completa que publica en sus redes sociales, que de alguna manera protesta en su casa, sale a las calles para señalar y sacar esa rabia referida a sentirse también pasado a llevar, que podrían haber pasado a llevar a mis hijos, a alguien de mi familia que yo quiero mucho. Y comentarios tan pequeños como necesito pruebas, pueden ser tremendamente desgarradores para una persona que efectivamente vivió malos tratos y que en algún momento se le resta credibilidad al sufrimiento que tuvo. Cuando hay situaciones donde vamos educando en World Vision a los niños respecto de situaciones que podrían ser maltratadoras y que ellos logran pesquisar, lo que más se les recomienda a los papás es que
no ponga en duda el relato que señaló su hijo. Es decir, no le pregunte por qué permitiste que eso pasara, a ver, vamos a ir a hablar con él o con ella para ver si es verdad lo que está diciendo, porque eso genera consecuencias negativas a largo plazo en el desarrollo de ese niño o esa niña, porque quien le debió creer y quien lo debió proteger no lo protegió. A nivel social, por ejemplo, el Estado que debiera protegerme, que señala las leyes, que dispone de diversos mecanismos para que yo pueda salir a la calle tranquilo, que pueda ir al colegio tranquilo, no me está protegiendo, no está protegiendo a mis hijos. Bajo esa perspectiva es que se entienden tantas situaciones de rabia, de protesta, y uno podría pensar, bueno, en ocasiones vemos que se devuelve la agresión o la violencia con violencia, pero de alguna manera es entendible que la sociedad, y creo que también concuerdo con Claudia, que es bueno que la sociedad estemos más alerta frente a los malos tratos que viven los niños. Sería raro y me parecería extraño y me sentiría un tonto hablando aquí si es que no pasara nada frente a eso. Si es que camináramos por la calle y le estuvieran pegando a un niño y uno lo sintiera, se lo merece porque se porta mal. Claro. Ahora podemos hacer algo porque nos damos cuenta que eso no es normal, que si en nuestra infancia nos trataron así, probablemente nuestros padres se equivocaron, pero no es la forma en la que tenemos que tratar a nuestros niños y niñas. Dale, por favor. Yo quiero retomar lo que está diciendo Claudia y también conectarlo con lo que está diciendo Jorge, porque nuevamente se expresa aquí la idea de esta hipertrofia compensatoria. Cuando dice, bueno, ¿sabes qué? Sentimos la impunidad porque vemos que el líder de la iglesia no se hace cargo de lo que están haciendo sus sacerdotes, su obispo, porque vemos en otros casos que hay protección. Esto pasa, o sea, en todos los ámbitos. Pasa cuando la policía actúa de determinada manera y no hay respuesta ante eso, etcétera, ¿no? Y la reacción es, bueno, nos deberíamos hacer cargo entonces de que esos sacerdotes, de que, no sé, esos policías, de que haya sanción para ellos, de que haya persecución para ellos, pero como no logramos abordar esos casos, no logramos solucionarlos, entonces tratamos de aumentar la pena de los casos que sí tenemos a la mano. Y pasan todo en el ámbito penal hoy en día, o sea, hasta en la agenda corta. La agenda corta parte con el diagnóstico, sabe que no se logran esclarecer los casos, se archivan demasiados casos de delitos contra la propiedad. ¿Y qué hacemos? Aumentamos las penas. ¿Y contra ¿Qué pena aumentamos? Bueno, de los delitos que sí se esclarecen y no ayuda en nada a resolver los que no se han esclarecido. Si uno lo ve, sistemáticamente está pasando eso en todos los ámbitos. Y hay una frustración tremenda con el sistema judicial. Y es muy importante cuando dice, bueno, ¿sabe qué? Con la sanción se obtiene reconocimiento, ¿no? La víctima obtiene reconocimiento, la víctima obtiene algún grado de sanador, ¿no? Es el concepto que tú usabas. Pero ese efecto sanador no se produce solamente por la interposición de una pena, porque hay una pena, sino porque el sistema penal completo te acoja, ¿no? Y nuevamente se ve en todos los ámbitos. ¿Qué pasa hoy en día con una víctima que es víctima de un delito, ¿no? Va a poner una denuncia, el Ministerio Público archiva la causa porque no tiene antecedentes, no tiene pruebas, ¿no? Y que es lo normal, digamos, hay un lanzazo, se entran a robar una casa. Bueno, son casos que es difícil acreditar. Pero ¿qué es lo que pasa? El Ministerio Público manda una carta donde dice, oiga, ¿sabe qué? Si usted no aporta ninguna prueba, vamos a tener que cerrar el caso, como echándole la culpa a la víctima, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, en Inglaterra, que dicen que la percepción del sistema penal cambia brutalmente si es que el fiscal hace un llamado telefónico en vez y le explica, ¿sabe qué? Hicimos todo lo posible, pero estos casos son muy difíciles de resolver, la policía fue, investigó, pero pucha, no había... Se advierte que hay un esfuerzo detrás. Claro, entonces es muy importante cuando dice, bueno, si el padre escucha al hijo, ¿no? Si no ponen en duda su relato, si los órganos de persecución penal tampoco ponen en duda. Hay una división de víctimas dentro del Ministerio Público que tiene un efecto muy reducido, de un ámbito muy reducido, debería ser mucho más amplio, ¿no? Pero, y eso implica reconocimiento hacia la víctima. Ese reconocimiento hacia la víctima también es muy sanador, digamos, y no hay que enfocarse solamente Claudia en es que el punto están totalmente de acuerdo, el punto es cuando el 89% de los niños y las niñas, principalmente las niñas, abusadas en Chile son al interior de su hogar por el padre, por el tío, por el abuelo, por un cercano. Entonces, claro, esto es cuando lo que tú dices, efectivamente lo que se pone siempre, no solamente en duda la palabra del niño o la niña, sino también de la mujer. Y eso lo vemos en los casos de violencia de género que son a diario en este país. O sea, hoy día 17 mujeres denuncian diariamente que son violadas en el país y se pone en duda, por tanto, su palabra. Entonces, el problema es que lo que tú dices, ese fiscal que llama, no está, porque está sobrepasado, porque tiene 50.000 causas, etcétera. Tenemos un Estado que no previene, teniendo posibilidades y dinero para poder hacer campañas de prevención de todo tipo. Y uno se puede imaginar
campañas maravillosas para poder llegar a los niños, a las niñas, a los distintos tipos de familias, etcétera. El problema entonces que hay, o tenemos un problema en la gestión o tenemos un problema en la voluntad política. Porque estos no son temas nuevos, ¿no? O sea, lo que tú dices, claro, no nos vamos a dedicar aquí ya si tú le pones 60 años, 50, 40, está bien, ese no es el tema, pero a mí lo que me preocupa es que yo creo que el Estado llega tarde y estamos todas las semanas con casos, estamos todos los días con un caso. Entonces, aquí, a mi juicio, hay falta de voluntad política para tomar el tema de la niñez, de las niñas y los niños, como un problema y una situación social, un problema social que tenemos. Hoy día, como los niños y las niñas no son votantes, por lo tanto no importan. Y yo insisto en eso, porque si tuvieran que votar, te aviso que habrían políticas públicas. Nosotros no vimos en ninguna de las candidaturas, puede haber sido alguna expresión explícita sobre qué se iba a hacer con Sename, por ejemplo. Y Sename es un tema, pasa, entra, sale, pasa, entra y sale. Es un hecho noticioso, felizmente presente. Los medios de comunicación hoy día lo consideran fuertemente y eso muy agradecida. Felizmente tenemos a futbolistas que por lo menos están espantando con esto, pero el punto es que aquí yo creo que el Estado está llegando tarde y Chile ha firmado tratados internacionales, Chile ha avanzado en el derecho internacional, lo cual yo estoy muy contenta, pero sigue siendo un temazo fuerte. Entonces, la gente va a seguir reaccionando así porque ve impunidad. Y la impunidad no solamente en este tema. Chile se caracteriza por ser un país que tiene impunidad en muchos temas de derechos humanos. Sí, les quiero preguntar cuál es la opinión que tienen respecto a los argumentos que entregan aquellos que están a favor de que se reponga la pena de muerte. Dentro de lo que se planteaba en la discusión del día de hoy, algunos dicen que esto va a ayudar a disminuir los delitos, que va a ser disuasivo o que sería conveniente en casos macabros como este, donde se considera que no va a haber rehabilitación, que no va a haber un cambio de parte de esa persona que ha cometido un crimen de este tipo. ¿Qué le parece puntualmente esos argumentos que se entregan? A ver, vamos haciéndonos cargo de uno de esos argumentos. Primero, la disuasión, ¿no? La disuasión es normalmente el argumento más potente o que más aparece, digamos, porque de hecho es que yo diría el menos potente, ¿no? Si uno ve países en que donde se puede hacer una comparación relativamente fácil, como Estados Unidos, donde hay estados que tienen la pena de muerte y otros estados que no tienen la pena de muerte, uno no ve una diferencia significativa en los índices de delincuencia. Hay estudios que en Estados Unidos han intentado demostrar que tiene alguna incidencia la pena de muerte para prevenir delitos, y los cálculos son algo así como se calcula que tal vez pudo prevenir 10 homicidios en todo Estados Unidos. Estamos hablando de uno de los países con unas tasas de delincuencia altísimas, ¿no? Se pudo prevenir tantos homicidios, o sea, una cantidad mínima, digamos. Adicionalmente, yo pienso que de los países más desarrollados, Estados Unidos, puede que me equivoque, ¿no? Pero creo que es el único que mantiene la pena de muerte y lo utiliza constantemente, ¿no? Los países europeos prácticamente ninguna, creo que Bielorrusia, pero prácticamente ninguno lo tiene ya. Y Estados Unidos tiene unos índices de delincuencia brutal, por lo tanto, la verdad es que no parece haber afectado demasiado. En Chile, desde que se derogó la pena de muerte, no hay un cambio de índice significativo en materia de delincuencia a partir de esa derogación, por lo tanto, como elemento disuasivo parece no ser suficiente, no un argumento demasiado potente, ¿no? Un argumento en contra también es la posibilidad del error judicial. En Estados Unidos, también para seguir con el ejemplo de Estados Unidos, a partir del descubrimiento de los exámenes de ADN, la posibilidad de exámenes de ADN, a través del proyecto Inocente se ha descubierto que un montón de personas que estaban en la cárcel, algunas personas incluso que fueron ejecutadas, que fueron condenadas, eran inocentes. Incluso personas que habían confesado el delito eran inocentes, ¿no? Eso pasa en todas partes, digamos que inocentes confiesan y uno dice, bueno, qué raro, bueno, pero es que si uno lo tiene, no sé, 45 horas de interrogatorio, finalmente puede terminar confesando cualquier cosa, ¿no? No se puede resolver el error judicial. Y uno dice, bueno, es tan macabro que no hay rehabilitación posible. La verdad es que eso no es tan así. Muchas veces hay ciertos patrones de violencia que viene arrastrando la persona y que efectivamente se pueden trabajar, o sea, en 40 años, digamos, habrá alguna posibilidad de trabajar esos patrones. En los casos de homicidios y en los casos de delitos sexuales, a diferencia de lo que cree la mayoría de la gente, los índices de reincidencia no son mayores que en otros delitos, no son mayores. Claro, hay algunos... En casos de pedofilia, yo creo que en ese caso son los que están de hecho, no son mayores. Planteándose la discusión. Y hay posibilidades... De rehabilitación, de que vaya a cambiar la actitud de esa persona. Existe la posibilidad. ¿Coinciden ustedes con eso, Claudia? A ver, a mí me parece que, claro, ¿quién es uno para decir si la persona puede morir o no? Creo que es una cuestión que aquí
de fondo, ¿no? Y creo que por eso se ha dado un paso en el derecho internacional y los derechos humanos, que yo creo que en ese sentido no estoy de acuerdo con la pena de muerte, a pesar de que me da mucha rabia, y eso lo puedo expresar y hacerme cargo de la rabia, tanto como se expresó en esos videos, ¿no? Pero creo que hay que separar las cosas. Pero también creo que es importante que aquellas personas que hayan cometido ese tipo de delito efectivamente tengan una pena efectiva, ¿no? Y que se les den penas. ¿Sabes la rabia que yo la hablaba con las mujeres? La rabia que da decir, bueno, y además el Estado se va a hacer cargo y entonces el Estado los va a alimentar y los van a mantener ahí y no hacen nada, ¿no? O sea, como también con una especie de, no hay, no sé, trabajo forzoso, como se sabe de esa naturaleza. Hay que revisar eso. Yo creo que es importante ver qué pueden hacer estos asesinos en este espacio de cárcel. Tendrán que seguir los tratamientos que tengan que seguir, yo creo que todo el mundo tiene derecho a eso, pero me parece a mí que están de acuerdo con los estudios. Yo sé que el aumento de la pena de muerte no significa que vayan a bajar ni los asesinatos, ni... Sí, tu opinión sobre el tema de la pena de muerte. Está demasiado estudiado eso ya. Sí, bueno, hay aspectos también que tienen que ver desde el área psicológica. Una persona que Yo no sé si todos se pueden salvar. Una persona que disfruta con el sufrimiento de otra persona o de otro ser vivo, es muy probable que se mantenga ese patrón durante mucho tiempo. De forma lamentable a veces, bueno, desde lo positivo es que todo ser humano está abierto a tener cambios, a cambiar actitudes, perspectivas, pero de alguna manera hay que también tener en cuenta bajo qué perspectiva o cuál es el desarrollo que ha tenido una persona para llegar a cometer un asesinato. Pocos cambios se ven en una persona que presenta una psicopatía donde, como señalaba, disfruta del dolor ajeno, premedita realizar acciones o dejar de hacer acciones para dañar a otra persona y sentir placer incluso por realizarlo. Desde un aspecto delictual también, un delincuente, una persona asesina en el aspecto penitenciario se ve mucho más validado cuando acapara más atención de otras personas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una cárcel donde la impresión que tenían las personas que habían cometido homicidios eran que ellos habían logrado algo, es decir, habían matado a la persona que los tenía hasta la coronilla, que ya no sabían más qué hacer con ellos, se sentían bien. Y si bien el trabajo en esa cárcel estaba ligado a la reparación, a trabajar en habilidades, la mayoría de estas personas no señalaba deseos de poder mejorar. La idea era volver a delinquir estando fuera y llegar a su entorno como una persona que sobrevivió a una pena, que logró zafar distintas áreas del sistema y que está fuera finalmente para volver a delinquir nuevamente. ¿Qué se hace en esos casos entonces? Yo creo que ¿Cómo se aborda es un caso complejo. El abordaje yo creo que tiene que ver desde los aspectos ligados a conocer muy bien a la persona que está siendo condenada. No justificar a lo mejor pequeñas acciones, porque una persona que delinque y que desea quitarle la vida a otra persona y que llega a concretarlo, es astuto y es astuta con un sistema completo, con una sociedad completa. No va a ser extraño que actúe de alguna u otra manera para lograr ciertos beneficios. De alguna manera, basarse solamente en una buena conducta, por ejemplo, en la colaboración, serían aspectos mínimos en relación a cómo está avanzando o se estanca o retrocede una persona en su proceso de recuperar ciertas habilidades que tienen que ver con ser más prosocial, por ejemplo, en un aspecto más mínimo. Fíjate que eso se condice con el ciclo de violencia que dura alrededor de 7 años para las mujeres. Y entonces los hombres que se dicen, no, entonces ahora no, te juro que ahora no te voy a pegar, te juro que ahora te voy a entregar la plata, te juro que ahora... Y vuelven, y vuelven. Entonces ahí hay una conducta que son psicópatas también, y ahí hay que ver qué es lo que evidentemente se puede... Esta fase de luna de miel. De lunas de miel, y yo creo que por eso... No es que, yo estoy de acuerdo contigo, es que es complejo y por lo tanto no es que todos vayan a poder salir de ese espacio. Por eso hay tiene muchas aristas este tema, mucho escenario que analizar. Le quiero dar las gracias por habernos acompañado acá. Gracias por la invitación. Intentamos abordar un poco más el tema, así es que muchas gracias por habernos acompañado aquí esta noche. Gracias. Vamos a una pausa y ya regresamos con más Vía Pública. El nuevo Huawei Mate 10 Pro y su traductor inteligente te permiten traducir en tiempo real textos y audios en más de 50 idiomas gracias a la inteligencia artificial. Me adelanto con Mate 10 Pro.
El general director de Carabineros sigue en su cargo luego de suspender sus vacaciones por orden del gobierno. Bruno Villalobos se reunió con el ministro del Interior, quien aseguró que nunca se habló de renuncia. A las 8:37 de la mañana aterrizó en suelo nacional el vuelo desde Miami que traía el general director de Carabineros Bruno Villalobos Crum. La tenida de civil y una mochila evidenciaron la abrupta decisión que surgió desde Interior de llamarlo para que regresara a Chile y suspendiera sus vacaciones. Aquí la crisis de Carabineros por la alteración de pruebas en la operación Huracán requería la presencia de la máxima autoridad de la institución. Fue así como 3 horas más tarde el general Villalobos llegó hasta La Moneda, ahora con uniforme, para sostener una reunión donde se especulaba con su eventual salida del cargo. El ministro del Interior, Mario Fernández, lo esperaba en su oficina. Con lápiz y libreta en mano, Villalobos anotaría todos los comentarios de una reunión que se extendió por más de 1 hora. El ministro me impartió instrucciones sobre la celeridad y la rapidez en las investigaciones que se están llevando a cabo. Y por otro lado, esperar la verdad judicial que tiene que llegar una vez que terminemos todo este proceso. Y con esa verdad judicial tomaremos las medidas que sean del caso. Verdad judicial a la que también se refirió la presidenta Bachelet desde la Araucanía. En los últimos días ha habido situaciones graves y preocupantes. No las toleramos, pero tampoco nos apresuramos a sacar conclusiones antes de agotar las investigaciones. Ciertamente esto exige celeridad y voluntad de restablecer sin demora la confianza básica en las instituciones. Fue el respaldo de La Moneda al general director de Carabineros. Nunca se habló de pedir la renuncia, sentenció el titular de Interior. Informaciones que han difundido respecto de renuncia, de petición de renuncia, yo tengo que descartarlas todas porque nunca se habló de eso. Nunca el gobierno ha hablado de eso. ¿Están conformes con el trabajo del general Villalobos? No está en juego esa valoración. No está en juego esa valoración. Lo que sí está en juego es la investigación al interior de Carabineros a cargo del general Pineda para establecer presuntas irregularidades. Eso mientras el Ministerio Público adelantó su posición para la audiencia del próximo 9 de febrero en el marco de la operación Huracán. Ahí la defensa de los imputados solicitará el sobreseimiento definitivo de los comuneros mapuches implicados en la investigación. El Ministerio Público se opondrá a una solicitud de esa naturaleza, puesto que el sobreseimiento definitivo significa acreditar de que los hechos investigados no son constitutivos de delito o que las personas son inocentes, situación que no se da en este caso. Este jueves la Fiscalía interrogará a miembros del Ministerio Público y de la Agencia Nacional de Inteligencia por supuestas filtraciones de la operación Huracán. El general Villalobos también deberá declarar por los eventuales delitos de Carabineros en este polémico caso. Y mientras el equipo chileno de Copa Davis se preparaba para su duelo ante Ecuador, el Chino Ríos insultaba a la prensa con palabras polémicas, un episodio que se suma a otros escándalos que ha protagonizado. La jornada del miércoles parecía normal. Marcelo Ríos, en su rol extraoficial de asesor del equipo de Copa Davis, hablaba y daba instrucciones a los integrantes del equipo chileno, eso hasta que se anunció que el exjugador atendería a la prensa supuestamente para hablar de tenis. Hemos visto a los jugadores que están destacando, que están subiendo en el ranking ATP y que están teniendo buenas temporadas. Bueno, oye, como dice mi amigo personal Diego Armando, que la chupen todos ustedes, porque no hablo con ningún periodista. ¿Pregunta? Ayer vino la ministra, conversaste con ella, ¿cómo estuvo eso? Siganla chupando. Un episodio insólito, inspirado según Ríos en una frase de Diego Armando Maradona. Para el que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Claro que los contextos cambian radicalmente. Mientras Maradona se mostró así de agresivo después de clasificar a Argentina al Mundial de Sudáfrica, Ríos lo hizo por un motivo aparentemente trivial: la filtración de los audios de WhatsApp, donde se burlaba de Hans Podlinick, actual integrante del equipo chileno de Copa Davis. Quiero que vote todo el equipo. ¿Quién debería estar en el equipo? ¿Podlinick o yo? Físicamente estoy mejor que Podlinick, les digo. Marcado, rápido, weón. De talento ni hablar. Aparte podemos hacer algo bueno, poner en el equipo. Yo creo que hay más gente al estadio, puta, pensando que Ríos va a jugar la weá, para que vaya gente, pues weón. Podlinick trae menos gente que Guillécula.
el capitán de este equipo y bueno, el chino es el subcapitán. ¿Qué te parece lo que acaba de decir a los medios de comunicación? Siguiente pregunta, estoy aquí para responder cosas deportivas. No sé absolutamente nada, vengo saliendo de la reunión de capitán, no tengo idea. Si me van a hacer preguntas, háganme las preguntas de lo que se refiere a Ecuador. Ni Mazú ni la federación se refirieron a la destemplada reacción de Ríos que perturbó los entrenamientos del equipo chileno de Copa Davis. El que se habló fue Fernando González. Es una pena que se transforme en una noticia tan relevante ante una competencia tan importante como viene la Copa Davis. Entonces para mí a mí no me gusta ni hablar mal de la gente ni mentir, así que prefiero no hablar. Un escándalo de Marcelo Ríos, otro más dentro de una biografía plagada de incidentes. El hecho más confuso, Ríos habría orinado a 3 personas. De repente se da vuelta y nos empieza a mojar a todos, nos empieza a mear a todos. Si lo meé, como dijo, fue una cosa que no lo quiso hacer. Una tarde de golpes y alcohol que para Marcelo Ríos terminó en una comisaría. Esta es la portada de la última revista Cosas que hizo que Marcelo Ríos se saliera de su habitual libreto. Siempre envuelto en polémicas extradeportivas, Ríos fue desde sus comienzos un personaje conflictivo. Ríos fue reducido y al resistirse al procedimiento recibió una contusión en el hombro derecho. Agredió a 2 inspectores municipales. Ríos, por segundo día en tribunales, se le acusa de ebriedad y causar desórdenes en la vía pública. El vuelo a Quito que debió realizarse este jueves se aplazó para este viernes, ya que ni Ríos ni Mazú llegaron al aeropuerto de Serena para viajar a Santiago. Ambos jugadores participaron de una fiesta en el pub Brooklyn, en plena Avenida del Mar. En 2002, en La Serena, antes de viajar a Ecuador para jugar la Copa Davis, Ríos salió de fiesta y la noche acabó mal. Ríos habría orinado a 3 personas. Y él está haciendo sus cosas ahí cuando de repente se da vuelta y nos empieza a mojar a todos, nos empieza a mear a todos. Lo separaron, pero no pasó nada mayor, estamos todos en el baño entre nosotros. Y arrepentido por todo, me imagino. Sí, es triste salir tanto en el diario, es triste para mi familia. Una tarde de golpes y alcohol que para Marcelo Ríos terminó en una comisaría. Según el parte policial, causó desórdenes tanto dentro del recinto como en la vía pública. Ese mismo 2002, en el bar Liguria de Santiago, protagonizó otro incidente con clientes y personal de seguridad, ocasión en la que terminó detenido. Pasaron varias cosas en ese momento como que me provocaron. Fotografías de un paparazzi que le costaron su relación de aquel tiempo con Juliana Sotela. Desconsolado, Ríos citó una conferencia de prensa para disculparse con la que era su novia. Una vez que vi la fotografía de la revista Cosa, en que aparezco bailando en París, mi novia, que todos saben quién es, se molestó bastante y nuestra relación terminó. Me siento muy orgulloso de ser tu entrenador, de ser tu amigo, y tienes de parte mía todo el apoyo del mundo. El mismo Manuel Astorga, que fue su preparador físico, sufrió de las locuras de Ríos, quien en el año 2000 fue atropellado por el extenista. Me di cuenta como realmente la gente después de tantos años no se da cuenta. En 2005 siguieron los escándalos, esta vez con la modelo María Eugenia Larraín, quien llegaba a Santiago procedente de Costa Rica así. Arribaba mostrando lesiones tras un accidente donde estuvo involucrado Ríos. También es recordada la situación en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, cuando no quiso ser abanderado de la delegación chilena. Nada justifica lo que hizo Marcelo Ríos. También hay que dejar en claro que a Marcelo se le habían ofrecido esas garantías. Y me prometieron entrar hace 4 meses. Con 45 minutos de retraso llegó Marcelo Ríos hasta la 4ª Fiscalía Militar de Santiago. Reacciones fuera de lugar, episodios cuestionables que rozan la falta de respeto y la poca educación. La de este miércoles fue una más, una que dejó con molestia a los jugadores del equipo chileno, incluido Nicolás Mazú. Una escena que no hace nada más que quitarle la atención al equipo chileno que este fin de semana juega ante Ecuador. Vamos con otro tema. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado por vecinos en contra de la carrera de autos eléctricos que se hará en el centro de Santiago. Esto a 3 días del evento. Lo que nosotros encontramos absolutamente ridículo es que se ocupe el patrimonio de todos para hacer eventos masivos tan invasivos como este. O sea, esto es un chiste, es una aplanadora encima de las calles y encima de los ciudadanos. Que el día de la carrera, si hay algún problema con un viejito, con una embarazada, va a ser lo peor. Vamos a quedar aislados y molestos
pero espero que se vayan luego los carreristas. La voz de los vecinos del entorno del Parque Forestal, cada vez más incómodos con los trabajos previos a la carrera de autos eléctricos, que debutará este sábado en Santiago. A toda máquina son instaladas las pasarelas por las que varios deberán cruzar a sus hogares a partir de este viernes. Me complica más porque yo acompaño a mi mamá que es de la tercera edad. Son escaleras, como ves tú, llevamos cuántos minutos tratando de llegar a la casa y no se puede. El tránsito cortado por un lado y luego acá que no puedo ir por la calle que siempre circulamos nosotros. Está bien, Santiago es grande, pero nunca tanto como para hacer una ¿cuánto se llama? Esto de la Fórmula E, pues. Pero pese a las quejas, el evento acelera en su recta final, porque a 3 días de la carrera, autoridades y organizadores inauguraron los pits y el ensamblaje de autos eléctricos que alcanzarán los 200 kilómetros por hora. Corremos en las mayores ciudades del mundo y aquí es probablemente donde hemos encontrado los mayores conflictos que obviamente hemos ido solucionando paso a paso con todos los actores principales de la película. Hemos tenido algunas dificultades, sabemos que es una intervención importante en una parte significativa del flujo vehicular de Santiago, por eso le pedimos a la gente que se informe y le pedimos paciencia de aquí al sábado, que vamos a tener una gran carrera. Carrera que obligó este miércoles al cierre del tránsito en el Puente Loreto, prolongando los tiempos de desplazamiento, que se suman a los ya provocados por el corte en Avenida José María Caro, entre Purísima y Pío Nono. Sí sabía, pero tacos por todos lados, más hicimos una carrera en este Santiago que ya no sirve para nada. Ha sido un estrés permanente entre la idea nuestra de postergar lo más posible las cortes y disminuir el impacto y la organización que, producto de ese mismo estrés, ha debido realizar sus actividades de instalación con menos plazo de lo que ellos requerían. Muchos dicen, ¿por qué no van a correr a un autódromo? Es justamente hacerlo en los centros urbanos para concientizar acerca de la electromovilidad, y eso es lo que de repente hace un poco tener estas complicaciones al tránsito. Esto pasa en todos los lugares del mundo. Este jueves, a partir de las 9 de la noche, Carabineros anunció un servicio nocturno para enfrentar el que se prevé como el momento más crítico. Cierre total para el tránsito en todo el circuito, incluyendo las calles Santa María, Pío Nono, Plaza Baquedano, Alameda, Irene Morales, Merced Purísima y Loreto. Y Chile va a suspender su participación como mediadora en las negociaciones entre el gobierno de Venezuela y la oposición si es que no se concretan las condiciones necesarias para la realización de las elecciones presidenciales de manera democrática y transparente. La Cancillería informó que es una decisión de carácter indefinido que no va a cambiar hasta que hayan garantías bajo estándares internacionales. Así se suma a México, que la semana pasada anunció su retiro de esta mesa de diálogo. Les recordamos de inmediato la pregunta de Facebook que le estamos planteando en el día de hoy. Está vinculado al debate que vimos hace un rato acá en Vía Pública. El asesinato de Sofía en Puerto Montt revivó el debate por la pena de muerte. ¿Comparte la discusión, sí o no? Al regreso vamos a estar con las respuestas y con los resultados. Vamos a la pausa. Vamos con los resultados de la pregunta que les formulábamos en el día de hoy en la página de Facebook de 24horas.cl, vinculado al asesinato de Sofía en Puerto Montt y que revivó el debate sobre la pena de muerte. ¿Compartes esta discusión? Un mayoritario, 87% sí está de acuerdo con este tema y tan solo un 13% no lo está. Vamos a revisar información de 24horas.cl. La ONEMI ha declarado alerta amarilla, esto en la provincia de Malleco, por 3 incendios forestales que están afectando a la región de la Araucanía. Hay más detalles respecto a cuántas son las hectáreas quemadas, en qué momento surgió este incendio, por qué ha sido tan difícil de controlar. Todo está en 24horas.cl. Veamos la temperatura a esta hora acá en Santiago, 20,7 grados más que en días anteriores. ¿Cuál es el pronóstico para el día de mañana? Nuevamente altas temperaturas, 34 grados se pronostican para este jueves. Algo disminuye para el viernes, 31 grados, pero el cielo totalmente despejado. Y a casi 2 años de la muerte del cantante Prince, sus fanáticos podrán disfrutar de nuevos temas del artista. Esto porque su manager comenzó a trabajar en archivos inéditos del cantante. Con su música despedimos este Vía Pública de hoy. Que estén muy bien, buenas noches.